El menor y el adolescente casi siempre son extremistas, la mesura suele llegar con la adultez, ¿no crees? Sí, pero era lo que decía yo la semana pasada respecto a la rebeldía, que yo prefiero a los rebeldes jóvenes, porque esos se pueden domesticar, ¿no? Conozco a muchos que se domesticaron, pero el que es el que le da igual cuando es joven, cuando es viejo lo más que va a hacer es de derecha, un reaccionario que no quiere que le muevan el piso. Entonces por eso estoy a favor de la rebeldía, por eso estoy a favor de los jóvenes cuando a veces son extremistas, pues sí, hay que tratar de evitar que los manipulen otros, como es el caso de Extinction Rebellion y de Just Stop Oil y de estas organizaciones que captan directamente, van a captar directamente jóvenes porque saben que son más maleables, ¿no? ¿Qué era lo que hacían siempre los políticos? Me acuerdo cuando me trató de captar los troscos en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Y te trataban de embarcar con ellos. Yo era medio su compañero de viaje y un día hicimos una actividad en solidaridad con no sé qué. A mí me invitaron a tocar con mi cuatrito y mi guitarrita y a cantar canciones de protesta y me encantaba la vida. Cuando me bajo, una de las líderes de los troscos de la Corte Internacional se me acerca y me dice, ¿no podrías leer el manifiesto? Léelo tú eres la lideresa, tú lo escribiste. Ya, pero es que a mí ya me tiene echado el ojo la policía. Entonces, pues me arriesgo mucho, entonces, pues hazlo tú. ¿Perdón? O sea, yo que ni siquiera todavía pertenezco a tu partido, nunca pertenecí, ni a tu organización, de pronto yo voy a leer el manifiesto para que a mí me tome la foto el que está, el que está aquí de gobernación. Estás chiflada, tía. Ay, no, Mauricio, que es un favor, ¿no? Un favor es préstame 20 pesos, pero ese no. Y no lo hice. No, claro, si me tenían allí me hubieran embarcado mucho con los mundos de los troscos.